Cordillera para vos. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, Caacupé. Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Achala, presidente actual de la seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios. Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Él ya lo hizo, peleando por la gente que necesita, y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo, por eso lo digo. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Radio City 101.7. Radio City 101.7. Anuncia su próximo programa. City Sports. Nos preparamos mucho para poder darte lo mejor. En la ciudad ya somos tu radio y seguimos creciendo porque estamos hechos para vos. 101.7 FM Radio City. A partir de este momento, toda la emoción del fútbol está en City Sports con Salvador Ícar. Este programa está presentado por Cooperativa Serrana, construyendo la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cobertura del fútbol a través de City Sport por Radio City, la 101.7 en frecuencia modulada. Ya estamos para el partido entre Guaraní y Olimpia, el clásico más añejo del fútbol paraguayo, que arrancará en menos de 15 minutos en el estadio Rogelio Silvino Olivieres del barrio Pinosá, en nuestra ciudad capital. Un partido muy, pero muy importante de todo punto de vista para ambos, sobre todo para el equipo de Olimpia, si es que quiere continuar en la lucha por el título de este campeonato clausura, porque acaba de ganar Nacional. Con esto Nacional suma 25 puntos. Está con 22 unidades Cerro Porteño, que va a jugar mañana ante el 12 de octubre. 22 puntos también ya para Libertad, que ganó su compromiso del día de ayer. Y Olimpia tiene 21. Entonces Olimpia tiene que ganar para pasar a ser escolta, para seguir siendo escolta de Nacional a un punto por detrás, ¿verdad?
Y Guaraní, bueno, tiene que triunfar si es que quiere mantener la pelea por el cuarto cupo para la Copa Libertadores de América, justamente contra el equipo de Nacional, que con el triunfo del día de hoy le vuelve a sacar 8 puntos ahora a Guaraní en la tabla acumulativa, de la tabla que va a significarle a Nacional o a Guaraní el ingreso a la Copa Libertadores de América, claro, toda vez que Nacional no sea el campeón de este torneo clausura. Poco público. La verdad que para un Guaraní Olimpia uno siempre espera tener mucha gente, pero recordemos que la hinchada del Olimpia ha sido suspendida, la hinchada organizada del Olimpia ha sido suspendida por 10 meses, una multa de 100 millones de guaraníes al Club Olimpia, también una sanción para el presidente del club, todo después de aquello que sucedió en el partido por Copa Paraguay entre Olimpia y Libertad, que a propósito hoy oficialmente ya la APF ha determinado que ese partido lo terminó ganando Libertad. O sea que algunos hablaron de la posibilidad de que continúe el partido, puertas cerradas y todo eso. No, el informe dice que Olimpia se retiró de la cancha. O sea que se suspendió por partido, no es que Olimpia se retiró, Olimpia se retiró del compromiso, pero ya después de la determinación del referee de que suspendía el partido. Ahí estaba la confusión porque mucha gente dijo que el árbitro dio por concluido el partido. El árbitro, por supuesto, él decide suspender el desarrollo o la continuidad por los incidentes y a partir de ahí ya pasa a manos del Tribunal de Justicia de la APF, que determinó dejar todo así como estaba, que era lo lógico, ¿no? Vamos, ¿qué es lo que iban a hacer más? Iban a jugar un segundo tiempo, prácticamente todo un segundo tiempo con una diferencia de 4-0, ya no me parecía más sensato siquiera. Entonces, en cuartos de final van a enfrentarse Libertad y Guaraní por la Copa Paraguay. Y aquí en instantes Guaraní Olimpia por la fecha número 12 del Campeonato Clausura. Un gran saludo para todos también los que ya nos sintonizan a través de www.radiosdeparaguay.com.py/City y a través de nuestras diferentes plataformas en YouTube de City TV y también Icar Sports y Salvador Icar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros para este partido que en minutos nada más van a jugar Guaraní y Olimpia. Repito, hace instantes terminó el partido entre Nacional y General Caballero de Juan León Mallorquín. Triunfo del equipo tricolor por la mínima diferencia, 1-0, un gol de penal a 6 minutos del final por intermedio de Danilo Santa Cruz. Un partido complicado, muy festejado por la gente de Nacional el triunfo porque prácticamente desde promediando el primer tiempo jugó con uno menos por la expulsión de Orlando Gaona Lugo. Y así todo, bueno, Nacional pudo encontrar la forma de ganar en un partido que hasta lo pudo perder. Hubo mano a mano de Murillo ya en el tramo final del compromiso que salvaron de manera hasta milagrosa lo de Nacional y después un ratito después va y viene la jugada que termina en el penal a favor del equipo tricolor, que terminó ganando entonces por 1-0 a General Caballero. Con esto Nacional suma 25 puntos, 22 para Libertad, 22 puntos para el equipo de Cerro Porteño, 21 para Olimpia. Hay mucha historia de todo punto de vista entre Guaraní y Olimpia. Ha sido la primera final del fútbol paraguayo. Ellos disputaron aquel primer campeonato también con Libertad, con Nacional, con el ya extinto General Díaz. No este General Díaz de Luque, sino otro General Díaz que era de Asunción. Y bueno, y desde aquella vez hay una rivalidad tremenda que por muchos años y varias décadas, Guaraní-Olimpia era el clásico del fútbol paraguayo. Después, bueno, eso fue cambiando y allá por los años 40 y 50 ya comenzó a ser denominado y conocido como clásico Olimpia contra Cerro Porteño. Bueno, el equipo local guaraní arrancará con Aldo Pérez en el arco, camiseta número 12, con la 28 Ariel Benítez como lateral por derecha. Los centrales serán con la 22 Julio González y 24 Marcos Cáceres. Como lateral por izquierda con la número 30 Walter Ortiz. El medio sector con la 26 Marcelo González, con la 16 Ángel Benítez, con la 8 Jorge Mendoza y con la 20 Luis Fariña. Arriba con la 7 Néstor Camacho y con la 10 Fernando Fernández.
En Olimpia llama mucho la atención de que Gastón Olveira esté en el banco, ya está recuperado, supuestamente se hablaba de que iba a ser el titular el día de hoy, sin embargo, Julio César Cáceres mantiene a Alfredo Aguilar en la portería con la camiseta número 12. En la zona defensiva con la 20 Sergio Tálvaro, 5 para Saúl Salcedo, 15 Mateo Gamarra y 11 Iván Torres. El medio sector con la 13 Alejandro Silva, 31 Marcos Gómez, 6 para Richard Ortiz y con la 28, hoy novedad, aparece como titular el Pollo Recalde. Y arriba con la 24 Brian Montenegro y con la 9 Walter González, el equipo titular de Olimpia para el partido que arrancará en 8 minutos. El árbitro del encuentro será José Méndez, va a ser el árbitro principal de este compromiso. Recordemos que Guaraní viene de vencer 2-1 al Deportivo Ameliano y buscará dejar los puntos en 2 bocas y seguir subiendo escalones en el campeonato. Por su parte, el Decano igualó 1-1 con Nacional y una victoria lo posicionará nuevamente como segundo en la tabla de posiciones, a un punto del líder nacional. José Méndez el árbitro principal, Carmelo Candy y Darío Gaona los asistentes, Derlis Benítez va a ser el cuarto árbitro, Mario Alberto Díaz de Vivar estará en el VAR y como AVAR estará Luis Onieva. Son las autoridades para este compromiso entonces que arrancará en algún momento más. Hola Delio, un saludo para vos también, a toda la gente que ya hace reporte de sintonía a través de las diferentes plataformas, y a la gente que nos escucha en la ciudad de Cacupé por la 101.7 frecuencia modulada, también escribiendo sus mensajes al 0994-353-456. Bueno, ya estamos esperando por los protagonistas. En algún momento más ya los integrantes de ambas representaciones estarán en el terreno de juego para este compromiso entre los equipos de Olimpia y Guaraní. Bueno, homenaje a Cachito Espinosa, le están dando justamente un recuerdo a su hijo Néstor Cachito Espinosa, que falleció en un accidente de tránsito el sábado, lamentablemente. Cachito tuvo su mejor, si bien es cierto apareció en Cerro Porteño, tuvo su mejor momento en Guaraní y después fue transferido al Olimpia y formó parte del plantel campeón de América en Olimpia. Ahí veíamos justamente a Julio César Cáceres, Enrique da Silva, Paco Esteche, jugadores de la época que fueron compañeros de, sobre todo Enrique da Silva y Julio César Cáceres, ¿verdad? De Néstor Cachito Espinosa, que en un accidente de tránsito en la madrugada del sábado dejó de existir en la zona de Laguna Blanca, en la República Argentina. Un homenajeado entonces Cachito, que supo brillar, no solamente en Guaraní, en Olimpia, sino comenzó en Cerro Porteño y también tuvo sus momentos por el Deportivo Luqueño, entre otros clubes. Ya los protagonistas van al terreno de juego. Guaraní, que recibe a Olimpia en este partido. Ahí está el cuarteto arbitral encabezado por José Méndez. Al terreno de juego ya los dos representativos, y me gusta esto, con la tradicional camiseta cada uno. Guaraní con su camiseta aurinegre y Olimpia con la camiseta de la franja negra. Reiteramos las alineaciones. Guaraní arranca con Aldo Pérez en el arco, Ariel Benítez, Julio González, Marcos Cáceres y Walter Ortiz, Marcelo González, Ángel Benítez, Jorge Mendoza y Luis Fariña. Arriba Néstor Camacho y Fernando Fernández. Algunos que han estado en Olimpia, si bien es cierto, comenzaron en Guaraní pero después pasaron a Olimpia. Podemos mencionar a Jorge Mendoza, podemos mencionar a Néstor Camacho y a Fernando Fernández. Camacho no es que haya empezado en Guaraní, pero de Guaraní fue a Olimpia. Camacho comenzó en Libertad y tuvo sus primeros goles en primera división con la camiseta del Club Rubioño. Fernando Fernández sí fue gran figura de Guaraní, fue a México, después volvió a Olimpia. En Olimpia hizo un solo gol, Fernando Fernández, y en Guaraní tiene más de 100 goles conseguidos. Bueno, y el equipo de Olimpia con Alfredo Aguilar en el arco, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz y el Pollo Recalde, Brian Montenegro y Walter González. ¿Quién ha estado en Guaraní en este equipo? Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar, que fuera arquero y campeón también con el representativo de Guaraní. Si Olimpia no gana, ya se despide directamente. Le dice Nelson. Bueno, matemáticamente no, ¿verdad? Pero anímicamente creo que puede ser un golpazo. Pero igual está ahí nomás. Olimpia tiene 21 puntos y el puntero nacional tiene 25. Cerro está obligado a ganar mañana al 12 para también ir a 25.
El que rápidamente sumó ganando 2 partidos seguidos de vuelta fue Libertad, que ahora ya tiene 22 de vuelta. O sea, de Libertad no hay que descuidarse. Esta Libertad metido siempre ahí, parecía que se quedaba después de aquella derrota sorprendente contra aquel 4-0 sorprendente que tuvo, pero después contra Guaireña, pero rápidamente se recuperó el plantel de Libertad y está ahí a 3 puntos nada más de los líderes del campeonato. Bueno, ahí están los integrantes de ambos planteles ya en el terreno de juego. Esto va a arrancar en algún momento más. Seguramente habrá un minuto de silencio en recordación justamente de Cachito Espinosa. Eso tiene que ser así. Alguien que jugó por estas dos instituciones que hoy enseguida van a estar frente a frente en el estadio Rogelio Silvino Olivieres del Club Guaraní. Bueno, ya estamos todos listos para lo que va a ser este partido. Cachito vivirá por siempre en nuestros corazones. La gran familia aurinera, dice una pancarta de recordación entonces para Néstor. Que en paz descanse Cachito Espinosa, otra pancarta de recordación también de los jugadores del plantel de Olimpia. Aparte de que Cachito era un muy buen futbolista, era un tipo dicharachero, alegre, querido por sus compañeros, ha dejado gratos recuerdos en todos lados. Formaban una amistad terrible, por ejemplo, con el matador Héctor Núñez, con Javier Bobby Espínola, con Juan José Gómez. Un grupo bastante lindo de gente, por sobre todas las cosas, más allá del fútbol. Y bueno, ha partido tempraneramente. Partido número 181 en la primera edición del fútbol paraguayo para José Méndez, que viene a dar un buen arbitraje la vez pasada. Y ahí está el chiquilín Aldo Pérez, juvenil arquero de Guaraní. Muy buenas condiciones, Aldo Pérez, muy buenas condiciones. Está todo listo, en algún momento más ya se pondrá en marcha este compromiso. Está para mover el equipo de Olimpia, que atacará en este primer tiempo hacia el arco que da hacia la avenida Eusebio Ayala. Guaraní lo hará hacia la avenida 1811, hacia la calle 1811, hacia el colegio vocacional Presidente Carlos Antonio López, hacia la famosa La Vocacional, como decíamos antes. Minuto de silencio para recordarlo a Néstor Cachito Espinosa. Muchos de los que están en el escenario fueron sus compañeros. Y después fue alguien muy ligado últimamente con el Olimpia, porque era representante de futbolistas y trabajaba directamente con la institución franqueada hasta hace muy poco. Bueno, señores, todo listo, todo previsto. Se va a poner en marcha el compromiso. Va a autorizar José Méndez. Silbato que suena, ya juegan Guaraní Olimpia en Dos Bocas. 101.7. Está la salida por intermedio de Otálvaro. Otálvaro controlando la pelota para el equipo de Olimpia en su terreno. Ahí está Otálvaro tocando la pelota atrás para Saúl Sabín Salcedo. En los primeros instantes de este compromiso que ya se juega en Dos Bocas. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Va teniendo a Tito Torres. Primeros instantes del compromiso, tratando de asegurar la posesión de la pelota Olimpia. Mateo Gamarra para Iván Arturo Torres. Allí le tiene Tito. Hace un cambio de frente, dejándola para Salcedo. Salcedo en su terreno. Trata de salir el equipo de Olimpia con pelota dominada. Espera Guaraní en este arranque de partido. Vino la habilitación para Alejandro Silva. Trata de filtrar hacia la punta. Por ahí estaba el intento. Ya viene la marca. Por intermedio Walter Ortiz. Walter que termina sacando por un costado. Será el lateral que va a corresponder al representativo de Cano en ataque. Ingeniero Jorge Martínez, un cacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Va controlando la Gamarra. La tiene Mateo Gamarra. Ahí estaba Gamarra tratando de profundizar. A correr estaba Brian Montenegro por la punta zurda. Alcanzará Brian. Ahí está Brian. De taco. Metió en circulación la pelota, pero ya va saliendo Julio González. Sacando el ex General Díaz. Camacho. Giró bien ahora y descargó por el sector zurdo para la salida Walter Ortiz. Ahí la tiene Walter. Tocándola para atrás para que la maneje Marcos Cáceres. Va saliendo Jorge Mendoza. Otra vez para Cáceres. Este con Benítez. De Ariel para Ángel. Otra vez para Ariel. Apretado por la marca del Pollo Recalde. Limpió bien, sin embargo, el panorama y la tocó para Pirayú Benítez. El envío largo ahora. La marca oportuna por parte de Tito Torres. Estaba recuperando Luis Fariña. Busca el avance el equipo de Guaraní. Ahí estaba Fariña. Fernando Fernández. Avanza por derecha ahora Ariel Benítez. Se quiso ir a una vez. Se va hasta el fondo. Lo desairó a Tito. Se metió hasta el área. Y no pudo hacer un buen centro.
Llegaba bien el equipo de Guaraní por intermedio de Ariel Benítez, pero la pelota se quedó por el camino. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, CACUP. Saludos a Tito Pérez, buenas, hoy gana Olimpia 123-0. Dice, ay, juepete. Bueno, yo creo que el olimpista lo que debe querer es que gane no sé cuánto, pero que gane. Ha de ser la intención de la gente de Olimpia. Allí será salida para el equipo de Guaraní. Aldo Pérez tocándola para Marcos Cáceres. La va controlando el ex Cerro Porteño News. Habilitación de Fernando Fernández. Marcelo González ahora buscaba conectarse con Camacho. Bien la marca de Mateo Gamarra. Ya va descargando bien para la salida de Sergio Otálvaro. Otálvaro que la tiene. Estamos en los primeros instantes, en los primeros minutos de este compromiso entre Guaraní y Olimpia, fecha número 12 del Campeonato de Clausura. Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Ayala, presidente actual de la seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Y va saliendo Tito Torres, ahí estaba el toque de Brian Montenegro para Mateo Gamarra. Estaba corriendo por esa zona Fernando Fernández. Equivocación en la salida del equipo de Olimpia. Quedó algo sentido. Alfredo Aguilar, a ver qué pasa. Primeros 4 minutos del compromiso. El partido continúa 0-0. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Se cayó mal Salcedo. Peleaba en las alturas con el hombre de Guaraní. Y cayó mal, esperemos que no sea nada grave. En este comienzo de partido en donde Guaraní está tratando de manejar con un poco más de precisión y calidad hasta ahora el compromiso. Pero el encuentro continúa con el marcador en blanco. El fútbol está interrumpido, señores. Ahí protestaba Camacho, no pasó nada. Ya viene la salida que corresponde nuevamente al representativo de Olimpia por la zona derecha. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón. Si vienen los cambios, Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Bueno, llegaba el equipo de Olimpia, le pegaba mal, después Walter González. Buena la intención ofensiva del representativo de Cano tras la jugada anterior en donde había una mano de Walter González, después el remate que fue afuera. Pero se terminó sancionando justamente la infracción del delantero de Olimpia. De Libertad no te podés descuidar, no solo por el plantel, sino por varios factores más, dice Nelson. Bueno, Matix dice... Tito Mufa dice. Bueno. Me imagino que por el oyente que dijo que va a ganar 123-0. Va saliendo Olimpia del fondo. No hay falta. Sí, dice el juez ahora, José Méndez. Será salida que va a corresponder al representativo de Cano en su terreno. Estamos en los primeros 6 minutos del compromiso 0-0. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Cuando busca cargar el equipo de Olimpia, ahí está el avance por la zona zurda. Estaba intentando el Pollo Recalde, tuvo que retroceder demasiado, ya perdió la pelota. Marcaba después Benítez, había una infracción, sigue, dice el juez. Va recuperando rápidamente otra vez ahora el equipo de Guaraní por intermedio de Jorge Mendoza. Ahí estaba Mendoza, metiendo bien en la punta para que corra Marcelo González. Llega primero, barriendo muy bien Mateo Gamarra.
Será tiro de costado que va a corresponder al representativo de Guaraní, punta derecha. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Él ya lo hizo, peleando por la gente que necesita, y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo, por eso lo digo. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Cuando buscaba la carga otra vez el equipo de Guaraní, la pelota que se pierde por el fondo. Será tiro de esquina, habrá córner que va a corresponder al equipo aurinegro, que por ahora está pisando mejor el terreno de juego en estos primeros instantes de compromiso. Llegamos a los 8 minutos iniciales. El partido sigue 0-0. Radio City 101.7. La pelota desde la punta derecha, vendrá el tiro libre de esquina para el representativo aurinegro. Atención. La chance con la pelota quieta. Veremos qué tal, cómo anda el fútbol aéreo de Guaraní. Ahí está el centro. No, impacta en la barrera. Qué mal córner. Sigue el peligro. Estaba el rebote otra vez. Favorece el hombre de Guaraní. Balón que va y terminan ahí en una plancha. No. Es una trancada nada más, Ariel, con Marcos Gómez. No pasa nada. Levantó la pelota y Gómez punteó de él. No hubo absolutamente nada. Será salida que va a corresponder al representativo franqueado. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. Está teniendo la pelota nuevamente el equipo de Olimpia por la zona derecha. Ahí está Otálvaro, dejándola para Alejandro Silva. Nuevamente para Otálvaro, moviéndolo para atrás para Saúl Salcedo. Salcedo que sale del fondo. Ahí está Salcedo, tiene que girar, retroceder y dejarla para Alfredo Aguilar, que como es habitual juega fuera de su área. Ahí está Aguilar, dejándola para Richard Ortiz. Descargando nuevamente por derecha para la salida de Saúl Sabín Salcedo. La tiene Salcedo. Salcedo controlando la pelota, tocándola nuevamente para que la vaya manejando Richard Ortiz. Este y el cambio de frente. Balón que va quedando por la zona zurda para Iván Torres. Haciendo la pausa. Buscando compañía. Se la pedía Marcos Gómez. El toque otra vez para Gamarra. Nuevamente moviendo el equipo franqueado la pelota. El Pollo Recalde. Habilitación ahora para Salcedo, que pisa territorio aurinegro. Tocándola para Otálvaro. Otálvaro va a meter el centro pasado a las manos de Aldo Pérez. Ya se queda con la pelota el juvenil arquero del representativo de Guaraní. Estamos llegando, a propósito ya, a los primeros 10 minutos. 10 minutos de este primer tiempo, 0-0. 101.7. Cooperativa Serrana Limitada. Construyendo la comunidad. Bueno, recordando que a primera hora Nacional terminó ganando su partido 1-0. Triunfo del equipo tricolor 1-0 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín. Con esto Nacional sigue siendo el líder del campeonato clausura, esperando por supuesto lo que pase mañana con Cerro Porteño. Cerro que va a jugar de visita a esta misma hora mañana ante el 12 de octubre de Itagua. Avanza Guaraní, la tiene Fernando Fernández, descargando bien por derecha, atención para Marcelo González. La carga del aurinegro, Marcelo metió el centro, el golpe de cabeza termina siendo defensivo de Álvaro. El rebote, Mendoza no quiso complicaciones y le pegó así como venía de primera arriba y afuera. Pero volvió a llegar, volvió a intentar. El equipo aurinegro entonces con este disparo de media distancia será salida que va a corresponder al cuadro de Cano. Ingeniero Jorge Martínez, un cacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Va sacando Alfredo Aguilar. Marcaba bien Mendoza, buscaba cargar el equipo de Guaraní. Ya está la cobertura de Gamarra. Recupera otra vez Guaraní la pelota, pero apretaba y colaboraba Walter González. Mete el cuerpo otra vez Mendoza, sacando bien el avance para Marcelo González. Busca cargar ahora el equipo de Guaraní por interior de Néstor Camacho, punta derecha. Ahí está Camacho. Camacho metió el centro, el golpe de cabeza termina siendo defensivo Saúl Salcedo. Arrojándose en palomita para sacar esa pelota.
Pero volvió a llegar, volvió a intentar el equipo aurinegro, que por ahora es levemente superior en el terreno de juego. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, CACUP. Habrá tiro de esquina nuevamente que va a corresponder al equipo de Guaraní. Están Luis Fariña y Néstor Camacho. Toquecito corto de Fariña para Camacho. Ahí está Camacho, cerca suyo Fariña. El toque otra vez para él. Yo no entiendo estos toquecitos así. Mandá a toda tu gente al área y empezar toquecito ahí en la esquina y te pones a este contragolpe que ahora lo va a hacer Olimpia, pero corta oportunamente. De buena manera Walter Ortiz. Ponía el cuerpo posteriormente ahora Benítez, que iba saliendo, despejando bien para Marcelo González. La habilitación rápidamente ahora para el avance de Guaraní. Atención, picaba Fernando Fernández. El toque fue largo. Linda la intención de Fariña, pero muy largo el pase. Será salida que va a corresponder de vuelta al representativo de Olimpia en su terreno. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, CACUP. Avanza Olimpia ahora, atención, salió Pérez y termina desviando esa pelota nuevamente en el hombre de Olimpia. Al piso iba el jugador franjeado, linda la intención ofensiva. A ver qué termina señalando el árbitro del partido. Protesta Marcos Cáceres con la mirada. Larga pelota. Bueno. Y es penal, Punteó el jugador de Olimpia. Punteó primero el jugador de Olimpia y Pérez lo termina derribando y es penal para el equipo de Cano. A mí me quedaron las dudas. Primero parecía que llegó primero el jugador del equipo de Guaraní, pero no. El que punteó fue el franjeado y allí infracción por parte del joven arquero, que le da entonces este penal al equipo de Olimpia. Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Achala, presidente actual de la seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Viene el penal para el equipo de Cano, señores. Atención, Alejandro Silva para pegarle. Autorizará el juez José Méndez, que él no dudó, él marcó directamente el penal. No había nomás una toma directa de él. Ahí está Alejandro Silva, corrió su tradicional saltito. ¡Gol! ¡Gol! Olimpia, Alejandro Silva. Remate con suspenso, es cierto. Disparo de derecha potente. Hizo su clásico saltito. Un gol más de Alejandro Silva. Otro más de penal para el uruguayo, que es prácticamente infalible en esto, y más todavía con ese estilo de patear. Aunque se fue bien Aldo Pérez, el arguirucho arquero, no pudo llegar a esa pelota precisa y justa para el 1-0 a favor del equipo de Olimpia a los 18 minutos. Perdón, a los 15 minutos de este primer tiempo. 101-7. Cuarto gol de Alejandro Silva en lo que va de este campeonato clausura. Ahora será reposición de costado. Y estaba jugando mejor Guaraní, pero una pelota larga de Alfredo Aguilar que la terminó peinando Walter González. Y después, bueno, llega la infracción. Y ahí la posibilidad que no desaprovecha Olimpia, que ahora quiere ampliar. Atención con esto, está el avance nuevamente para el cuadro de Cano dentro del área. Y oportuno el cruce finalmente de Marcos Cáceres, cuando intentaba Walter González de vuelta. Habrá tiro libre de esquina, es córner para Olimpia. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. El córner que vendrá para el cuadro de Cano. Colocando la pelota Alejandro Silva. Atención, ahí está la posibilidad para Olimpia, que quiere ahora el segundo. Ya está ganando el compromiso por 1-0 con gol de penal de Alejandro Silva. Autoriza el juez
Silva que mete el centro, pasado, segundo palo, golpe de cabeza. Muy exigido arriba y afuera. Pero llegaba el equipo de Olimpia por intermedio de Saúl Salcedo. Habrá salida que va a corresponder nuevamente al equipo de Guaraní. 17 minutos. Un insolvente más, dice penal para Olimpia. Y sí, un 10º penal sancionado a favor de Olimpia en lo que va del campeonato. Ahí viene el tiro. Para mí no hay ninguna duda de que fue penal. Después de ver la reiteración, repito, en la toma inicial me pareció de que llegaba primero el arquero y que se desviaba en el hombre de Olimpia, pero después en la toma de atrás se nota claramente que puntea al jugador franqueado y el que llega tarde con el brazo y derribando al jugador de Olimpia es el arquero Pérez. Entonces me parece que fue bien sancionada la falta penal. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios. Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Busca salir nuevamente el equipo de Cano, pero ya estaba la marca de Fariña, tocándola para atrás, para que la vaya teniendo ahora Jorge Mendoza. Ahí está Mendoza, descargando por la zona derecha por la salida de Ariel Benítez. Benítez teniendo el balón. Estamos con el fútbol de Primera División, fecha número 12. Olimpia le está ganando a Guaraní por 1-0. A primera hora Nacional le ganó a General Caballero de Mallorquín por 1-0. Con esto Nacional sigue siendo el puntero del campeonato. Con este resultado transitorio, Olimpia sigue siendo segundo. Cuando hay offside, posición adelantada. Será salida que va a corresponder al representativo de Olimpia en su terreno. Recordamos, esta fecha arrancó ayer con la victoria de Libertad 2-1 sobre Sportivo Ameliano y el triunfo de Guaireña 1-0 sobre Tacuare. Sigue hoy con el triunfo 1-0 de Nacional sobre General Caballero y por ahora, 19 minutos primer tiempo, Olimpia le está ganando a Guaraní 1-0. Mañana juegan a las 16:45, Sol de América Resistencia en Cancha de Sol y 12 de octubre Cerro Porteño a las 19:15 en cancha del 12 de octubre de Itagua. Son los partidos de esta fecha número 12 del Campeonato Clausura. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2 en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Busca salir el equipo aurinegro. Ahí estaba la pelota para Benítez. No podía Ariel. Hay infracción, dice el juez. La falta la terminaba cometiendo Brian Montenegro. Llegamos a los 20 minutos del primer tiempo. 101-7. La victoria por ahora es del cuadro franjeado. Está ganando Olimpia por 1-0 cuando vino la pelota larga otra vez hacia la punta para que corra Walter González. Ahí estaba Walter peleando, ganándole a Marcos Cáceres. Está Walter, tiene que girar, buscar compañía, ya se va acoplando, se le va acercando Tito al piso. Walter aguantó bien, recibe infracción. No le tuvo paciencia Marcos Cáceres, le decía, ya no cobraste, le decía, vamos Marquito. Falta en perjuicio de Walter González, que entró bien. Habrá tiro libre, punta zurda, que va a corresponder al cuadro franqueado. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo. Él ya lo hizo, peleando por la gente que necesita y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo, por eso lo digo. Ya el pueblo se prepara, es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, es la opción 18 de la lista 2. Ahí estaba el despeje largo por parte de Aldo Pérez. No, ya para discutir, acá J, por ejemplo, me dice que no es penal de que Montenegro deja el pie derecho. Para mí llega a apuntar y por supuesto que va a dejar, no va a lo de correr. Esa ya es una viva. Cuando vos sentís, si alguna vez jugaste al fútbol, y al menos como delantero, cuando vos sentís que el otro te viene con todo
Tenés que hacer nomás eso. ¿Por qué? Porque tenés dos opciones: o puntear y hacer el gol, o si no, podés puntear y no hacer el gol como en este caso, pero recibís el contacto del jugador. Vos proponés que te hagan el famoso, vos proponés que te hagan el full. ¿Entendés? O sea, eso forma parte. Si hay un contacto y si lo derriba, es penal, es full. Y si el full es dentro del área, o sea, si el full es dentro del área, es penal. Pero bueno, a veces se sanciona, a veces no se sanciona, para eso está el famoso criterio. Acá por lo menos el árbitro en este caso no dudó y terminó sancionando la pena máxima. Por fin un buen arbitraje, dicen eso. La vez pasada arbitró bien también Carlos Paul Benítez, el partido Olimpia Nacional. Me gustó cómo arbitró Carlos Paul Benítez ese partido. Con mucha personalidad, solucionando con amarillas, cuando que en otros partidos jugadas como la que él daba amarilla, automáticamente sacaban roja sus colegas, ¿verdad? Pero bueno, así la cuestión. 22 minutos ya de este primer tiempo del partido. El encuentro lo está ganando Olimpia por 1-0. Radio City 101.7. Bueno, hoy y mañana horario especial en nuestras programaciones. City Sport, que suele ir a las 18, no va. Adelantamos Back Home, que suele ir de 19 a 20, va de 18 a 19. Después estamos con el fútbol, como hoy. Mañana vamos a estar con 12 de octubre Cerro Porteño. Y después Retro Tour con Charlie Alemán. Así mismo hoy, después apenas terminado el partido, ya va a estar Charlie con Retro Tour. Y mañana también lo mismo, con el clásico de cada noche, aquí a través de la 101.7. El remate cruzado de Pirayu Benítez será saque de meta que va a corresponder. Fue un golpazo para Guaraní. Estaba jugando mejor Guaraní que Olimpia. Y una pelota larga, peinada, por Walter González, que lo deja a Montenegro, que fabrica la falta. Y bueno, y así está ganando Olimpia, pero está ganando el partido 1-0. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. Ahí viene la salida que va correspondiendo nuevamente al representativo de Guaraní. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través de las diferentes plataformas de YouTube también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Canal de YouTube, saben que no podemos mostrar las imágenes porque nos estén escuchando, nos llena de satisfacción. Bueno, realmente fue un golpe el gol. Pensé que Olimpia iba a comenzar con mejor manejo y Guaraní iba a esperar más. Y la verdad que Guaraní empezó mejor, pero el fútbol pues no es así. Lo que vale es que entre la pelota. Cuando viene el avance, atención, al piso, levántese, dice el juez. Y ahora después hay otro hombre de Guaraní en el área. En la primera me parece que el de Guaraní es el que trata de anticiparse y recibe algo, pero me parece que es él el que se adelanta. Creo que no fue penal así de buenas la primera. La segunda no tengo una visión buena para decir, pero vamos a ver en la repetición, Vamos a ver en la repetición. Por lo menos creo que para revisar. Ahora no cobra una infracción, siga, dice el juez. Atención, pelota que va para el área y la termina reventando Mateo Gamarra para que asistan. Ahí ya se va levantando Camacho. Vamos a ver la jugada. Camacho es el que pone el... Me parece que es Camacho el que termina haciendo incluso la falta ahí. Pero después en la siguiente... en la siguiente de Gamarra contra Ángel Benítez... me parece que ese se puede cobrar. Me parece. En la primera me parece que Camacho el que hace la falta. Si es que vas a cobrar falta. Me parece que no es tampoco falta. Pero después Ángel viene en el rebote. Y creo que hay una patadita de Mateo Gamarra sobre el pie derecho de Ángel Benítez, que ya punteó la pelota. VAR, sí señor, VAR, iba a ser penal. Protesta a la gente de Guaraní, protesta a la gente de Olimpia. Bueno, señores, creo que se viene un penal para Guaraní. Creo que se viene un penal para el equipo de Guaraní. En la de Camacho no creo. Están revisando primero la de Camacho, ¿verdad? Camacho se anticipa. A mí no me parece que esa... Pero esa es la jugada primero que están revisando. El otro sale para rechazar y Camacho le pone la pierna adelante. A ver qué dice el árbitro. Bueno, penal para Guaraní, dice el árbitro. A mí me pareció más penal el segundo que este, Me pareció más penal
Pero ya el árbitro entiende que esta es falta, entonces ya ni revisa la siguiente. Bueno, José Méndez entiende que hay falta, entonces el perjuicio de Camacho. Y no sé. Bueno. Penal para el equipo de Guaraní. Quiero leer sus opiniones al respecto. A mí no me pareció penal. Gamarra está un poquito más lento que en el comienzo de la temporada, ¿verdad? Sí, un poquito más lento. Así mismo. Tiro penal para el equipo de Guaraní. Atención. A ver si consigue el empate. Está para pegarle Néstor Camacho. Autoriza el juez. Allí está la mague. Se fue, tiró al palo. Rebote y afuera. Rebote y afuera. Se salvó limpia. El remate de Camacho fue al palo. La verdad que hizo también un pasito. Y ahí después mató en la base del caño derecho. Después el rebote. El balón afuera. Desaprovecha Guaraní. Una brillante ocasión para empatar este partido. Y como decíamos en la canchita, se vio la trampa. Pero para mí no fue penal. ¿Qué quieren que le diga? En esta oportunidad me parece que no fue penal. Lo cierto es que Olimpia sigue ganando el partido 1-0-28 del primer tiempo. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Después se fue y lo cargó Alfredo Aguilar a Néstor Camacho. Son amigos. Dos faltarían las de Camacho porque es amigo de Aguilar y porque suelen salir juntos y porque era de Olimpia, que es robar. No va a faltar. 29 minutos, sigue la victoria de Olimpia 1-0. No es que sea un gran partido el que estamos viendo, pero hasta ahora dos situaciones que han terminado en dos penales. Pelota que va hacia la zona derecha, la va teniendo Ariel Benítez. La marca de Tito Torres. Balón que ya va quedando para que la maneje y la toque para atrás Julio González. Con Aldo Pérez. Marcos Cáceres. Tiene la pelota el equipo de Guaraní en su terreno. Ingeniero Jorge Martínez, un caacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Dice J. Torres, tampoco fue penal. Y a mí no me parece. ¿Qué querés que te diga? Leo, merecido que haya errado. Dice, bueno. Para mí no fue penal tampoco, pero le falta, llega antes a las jugadas. Pero le falta llegar antes. Le falta llegar antes a la jugada a Mateo. Sí, anticiparse. Aquí quiso anticiparse, pero el que llegó primero fue Camacho. Pero legalmente Camacho es olimpista. Bueno. Ahora pelota que va a corresponder a Guaraní. El saque manual que viene por intermedio de Walter Ortiz. La tenía el luqueño. Ya vino la marca. Trata de salir Otálvaro. Balón que se va por el fondo. Será saque de meta. Saque de meta que va a corresponder al representativo de Olimpia. Y Fernando Jubero fue técnico de Olimpia también, dicho sea de paso. Jubero fue técnico de Guaraní, fue técnico de Cerro, fue técnico de Olimpia. No recuerdo si estuvo en Libertad, a ver si me recuerdan un poco si llegó a estar en Libertad. Busca tener el balón nuevamente el cuadro de Cano, punta derecha. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, KAQP. Un gran abrazo al comisario Iral, a toda la gente que trabaja, que está en el día a día y de Distribuidora Diagonal. Aquí se viene la salida, que va correspondiendo nuevamente al cuadro de Cano, controlándola Richard Ortiz. Venía la marca. No hay infracción de Tito Torres. Protesta la gente de Guaraní. Sí estuvo también como técnico de Guaraní, Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Jubilo, Iguata de Japón y Guaraní de vuelta. Bueno, la carrera entonces de Fernando Jubero. Nacido en Barcelona. El catalán Fernando Jubero. Busca el avance el equipo de Olimpia. Por allá estaba el intento. Balón que ya va quedando nuevamente
Trataba de hacer algo interesante allí. Montenegro recupera otra vez el equipo de Olimpia. Atención, pelota que va hacia el área. Buscaban a Alejandro Silva. La va a manejar Otálvaro. Alejandro Silva con Otálvaro. 32 minutos. Está la pausa. El intento ofensivo ahora de Silva que se va acercando al área. La deja para Richard Ortiz. Ortiz que amaga a pegarle. Prefiere meter el pase hacia la punta para Tito. Muy exigido. Pero no salió todavía esa pelota. Recupera otra vez el cuadro franqueado. Ahí estaba Torres. Buscaba el pollo. La baja bien Marcos Gómez. Richard Ortiz. Más atrás para Mateo Gamarra. Y Jugueros solamente tiene un título de campeón. No pudo salir campeón con Olimpia. No pudo salir campeón con Guaraní. No pudo salir campeón con Cerro. Solamente aquel título de la Apertura 2017 con Libertad. Marcelo González a la punta. Corta oportunamente. Mateo Gamarra saliendo desde el fondo. Será saque de costado. Habrá lateral que va a corresponder al cuadro de Guaraní. Estamos llegando a los 33 minutos y medio. 33 minutos y medio de este primer tiempo del partido. Gana Olimpia 1-0. Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Ayala, presidente actual de la seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Bueno, ahí estaba la marca por parte de Montenegro. Será pelota nuevamente que va a corresponder al equipo de Guaraní, que va volcando una vez más el terreno de juego a su favor, pero la victoria es del cuadro franqueado por 1-0. Vendrá el tiro libre de esquina, está para pegarle Marcelo González. 34, primer tiempo. Guaraní busca el empate. Marcelo González con el centro pasado, golpe de cabeza, bastante exigido de afuera. Calculó mal. Allá en ese intento Fernando Fernández, será saque de meta. Saque de meta que va a corresponder al equipo de Olimpia que gana 1-0. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Recordamos, mañana juegan Sudamérica Resistencia a las 16:45 en Villalice y a las 19:15, 12 de octubre, Cerro Porteño en Itagua, para dar finalización a esta fecha número 12 del campeonato clausura, cuando carga Guaraní. Atención, ahí está la pausa, ojo con este avance. Vino la habilitación para Fernando Fernández, no pudo aguantar Fernando. Recupera nuevamente el equipo aurinegro. Pelota que va para Marcos Cáceres. Cáceres con un envío largo hacia la punta para Marcelo González. La baja bien, quiere irse hasta el fondo. Ahí estaba, linda la habilitación, el avance para el equipo de Guaraní. Después le tiraron una piedra al Mitaí Benítez, que no pudo controlar. Y será saque de costado lateral que va a corresponder a Olimpia. Salva si pierde Guaraní, es el último partido de Mr. Jubero. Y vamos, hace rato que están diciendo que es su último partido. Creo que no le pueden sacar, tiene que renunciar. Algo así leí la cosa. Escucha. Estaba el avance que corresponde al equipo de Olimpia ahora. Se viene la contra. Atención. Linda habilitación por la zona zurda. Olimpia quiere el segundo. Ahí está Recalde. Recalde que se mete por el área. Ahí está el pollo. Busca compañía. El toque para atrás para Richard Ortiz. Ahí estaba Richard. Otra vez intentaba conectarse, pero ya vino bien la marca de Ángel Benítez. Y está la réplica rápidamente ahora para el equipo de Guaraní. Qué linda pelota metida a la derecha. Ahora para Néstor Camacho. Está muy solo Camacho. A ver qué inventa. Ahí estaba Camacho. Apretado por la marca de Salcedo. También de Tito Torres. Camacho quiere irse sobre la raya. Terminaron quitándole bien el balón. Y ya va a salir el cuadro franqueado con pelota dominada ahora. Está Gómez. Walter González. Abriendo bien el panorama para Otálvaro. Este con Recalde. La maneja Olimpia. La tiene el equipo de Cano, que está ganando este partido por la mínima diferencia. Está triunfando. Por ahora Olimpia 1-0. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman.
Pelota larga a la punta, ya venía la marca. Intenta recuperar nuevamente el equipo de Olimpia, pero ya sale con el balón ahora. Hay infracción de Marcos Gómez en perjuicio de Marcelo González. Será tiro libre que va a corresponder al representativo de Guaraní, que ya se cumple. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios, Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Está la salida que va a corresponder ahora al representativo de Guaraní de vuelta. Minuto 38 del primer tiempo. El partido continúa 1-0. Un saludo a todos los muchachos de Ñande Fútbol y también a toda la gente que está en sintonía de nuestro trabajo. Juguero con Libertad salió campeón, si no estoy equivocado, dice un insolvente. Sí, en el 2017, un título, torneo de apertura. Legalmente la cancha parece cancha de cárcel, demasiado feo ya es. Bueno, la verdad, uno no entiende cómo Guaraní no puede hasta ahora mejorar esto. Busca salir Guaraní ahora, ahí estaba Ángel, atención, escapó de buena manera la carga para el equipo aurinegro, ojo con Fernando Fernández que estaba por el medio, corta oportunamente Mateo Gamarra, complementaba a Richard Ortiz, va saliendo ahora, después infracción en perjuicio del hombre de Olimpia, Saúl Sabín Salcedo, la falta la cometía Luis Fariña. Estamos llegando a los 39 minutos este primer tiempo del partido. Continúa la victoria del cuadro franjeado por 1-0. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litaje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tomatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Sacaba Alfredo Aguilar, estaba la marca por parte de Ángel Benítez. La tiene Camacho ahora, que manogra un penal. Ahí está Camacho. El toque que va para Fariña. Fariña que gira. Descarga para Walter Ortiz. Ortiz que vino como volante por izquierda y en Guaraní ahora se ha sentado como lateral izquierdo. Va saliendo Olimpia ahora por intermedio de Montenegro. Atención, linda pelota. Intento de pase largo por parte de Marcos Gómez. Ya será salida que va a corresponder al representativo de Guaraní. Pelota que ya va quedando para Walter Ortiz. Estamos en los últimos 5 minutos, sin adición por supuesto, cuando carga Guaraní, vino el envío y termina sacando Saucedo. Llegaba bien Camacho por izquierda, ya va a recuperar el cuadro franjeado ahora. Tras habilitación, Alejandro Silva, tocando la atrás para Otálvaro, la tiene Otálvaro. 40 minutos, ganó Olimpia 1-0. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Él ya lo hizo, peleando por la gente que necesita y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo, por eso lo digo. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Estaba el despeje de Saúl Salcedo, la marca ahora de Benítez. Estaba complementando Tito Torres. Última parte de este primer tiempo del partido. Está ganando el equipo franjeado por la mínima diferencia. Peleaba Montenegro. Será reposición de costado. Habrá lateral que va a corresponder al equipo de Cano. No hemos tenido muchas emociones en este partido. Pero sí, 2 sanciones de pena máxima. Una efectivizada con gol y la otra, bueno, malograda. Avanza Camacho, ahí está Camacho, buscaba a Fernando Fernández al piso. A ver qué dice el árbitro. Le terminan cobrando la falta. Bueno, ahí está Ángel Benítez, se enoja con Tito Torres. Bueno. Se enojan con Tito. Camacho iba.
Le puso el brazo Saúl Salcedo. Y después Tito viene y le dice algo a Ángel Benítez, que estaba en el piso. Pero hay un contacto del brazo. El árbitro entiende que no. Y bueno, se calentaron las cositas un ratito. Vamos a ver si esto sí o si se revisa. Ahí está dialogando. Va a continuar nomás. Buena la jugada de Camacho. Después el toque. Deja el brazo Tito. Para mí que, bueno, se puede interpretar como que no hubo intención, ¿verdad? Pero hay un contacto. Me pareció que podría haberse revisado esta cuestión. Pero ya sigue el partido. Ahí estaba la salida. La marca de Gamarra. Sale nuevamente González ahora para Guaraní. El toque va para Mendoza. Apretado Mendoza. Recibe infracción de Brian Montenegro. Será tiro libre que va a corresponder al equipo aurinegro. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Denis Lichik para vos. Bueno, sencillamente los de Guaraní no quieren gastar, no quieren tener un estadio mínimamente decente, dice Gustavo Hermosilla. Bueno, capaz que no tengan la plata, tengo gustadito. Digo, ¿verdad? Capaz que. Va saliendo el equipo aurinegro, 44 minutos. 44 minutos, Olimpia 1, Guaraní 0. Radio City 101.7. La salida será nuevamente para el representativo de Guaraní. Allí está con la pelota Ariel Benítez, dejándola para Marcos Cáceres. El toque va para Jorge Mendoza. Fariña. El cambio de frente de Fariña para Marcelo González. Marcelo que mete al área. Desvían ese balón. Atención. Ojo con esto. Puede ser el empate. Está el remate afuera. Afuera el remate. Muy buena la serie de toques. Se la dejaron a Marcelo González. Le quedó para la zurda. El disparo de Marcelo. No tenía mucho ángulo de tiro. Le pegó así como podía de zurda. Pero llegó bien. Llegó bien el equipo de Guaraní en esta última. Cooperativa Serrana Limitada. Construyendo la comunidad. Habrá saque de meta que va a corresponder al equipo de Cano. Estamos tocando 45 del primer tiempo. Ingeniero Jorge Martínez, un caacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Vamos a ver cuánto se adiciona. Ahí recupera bien Gómez. Tocando la pelota Álvaro. Un minuto más se va a jugar. Está Otálvaro con el balón. Retrocediéndola para Salcedo. Se enoja después Otálvaro ahí se toma con Fariña. Bueno, se siguen discutiendo. Busca tener la pelota otra vez el equipo de Olimpia. La habilitación de buena manera ahora. Linda la devolución para Alejandro Silva dentro del área. Alejandro Silva mete el cambio de frente y será tiro de esquina porque cerraba oportunamente Benítez. Llegó bien Olimpia en esta última. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55 KAQP. Y ya el gelo tal. Ahí viene el córner, atención, el golpe de cabeza fallido en el primer palo, el rebote otra vez para Pollo Recalde, le tiene Pollo esquina del área, ahí está Pollo, le pega, el balón que se desvía hasta el rebote, y lindo el intento otra vez de Olimpia. Quiere la contra ahora Camacho. Cerró bien Otálvaro. Balón que va hacia la punta. La cobertura es por parte de Walter Ortiz. Termina sacando ese balón por un costado. Será el lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. Muy buena la habilitación de Walter González. Está jugando bien Walter González. Está jugando bien Walter González. Por ahora correcto su desempeño. Final del primer tiempo, señores. Final de la primera etapa. Olimpia le está ganando a Guaraní 1-0. 101.7. Bueno, el único gol del partido lo hizo Alejandro Silva desde el punto penal, recordando que Néstor Abraham Camacho malogró un tiro penal.
Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Ayala, presidente actual de la seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Recordamos que después estamos con Retro Tour con el señor Charlie Alemán y todos los clásicos habituales en cada una de nuestras noches. Hoy en horario especial, apenas terminado el partido. Lo mismo mañana, porque mañana vamos a estar con el partido 12 de octubre Cerro Porteño. Back Home se va a adelantar. La música que te acompaña en el retorno a casa irá en su antiguo horario de 18 a 19. Luego estaremos con el fútbol y posteriormente con Retro Tour. Continuando con City Club hasta la medianoche, cuando empalmamos con la colección de comisario hasta las 5 de la mañana para tener la mejor música paraguaya en Coetí, Purajey, y después nosotros reencontrarnos con ustedes a las 7 horas en Caacupé City, el gigante de la mañana. Bueno, periodo de descanso, los protagonistas se van a vestuarios. Está ganando Olimpia 1-0. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Bueno, decíamos, el único gol lo hizo Alejandro Silva desde el punto penal con su tradicional saltito. Le está bastando a Olimpia ese gol desde los 12 pasos de momento para quedarse entonces con la victoria transitoria. Bueno, recordando que a primera hora Nacional también de penal a los 37 minutos del segundo tiempo, Danilo Santa Cruz puso el 1-0, triunfo de Nacional, que con esto sigue siendo líder del campeonato. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, Si vienen los cambios, Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Una de las muy buenas opciones que tenemos, el doctor Julio Rolón, entonces, para la senaduría de la Nación. Bueno, señores, estamos con el fútbol. Quiero leer algunos de los comentarios más. Los muchachos de Gustavo, ya hablamos de Gustavo, que decía lo de que Guaraní no quiere gastar nomás. Seguro que no tienen. Nelson dice, doy coila Walter definitivo. Y a mí me gusta cómo está jugando Walter. Salva, recién me prendo, discúlpame la ignorancia, pero ¿por qué no está ni convocado Derlis? Y Derlis ya está con el tema de la selección. Y los jugadores que están, el caso de Mateo Gamarra, Richard, están jugando ahora, termina el partido y mañana creo que se acoplan, mañana creo que viajan. Tres jugadores tienen Olimpia, Derlis González, Mateo Gamarra y Richard Ortiz. Tres jugadores están en libertad. Son 6 los jugadores del plano local. La verdad, yo también pensé que Derlis González hoy iba... Pues tengo entendido que ya le levantaron su... Bueno. Cuarto gol de penal. Cuarto penal para Alejandro Silvano, que va al campeonato. Clausura. Convirtió 3 y 1 habíamos logrado en aquel partido contra Libertad, que le paró Martín Silva. Guillermo Paiva tiene 2 convertidos, Derlis González 1. Los penales entonces para Olimpia en este campeonato clausura del fútbol paraguayo. Bueno, Derlis González ya partió ayer incluso, hoy es 19. Sí, ayer ya se fue Derlis González a Europa. Recordemos que el viernes Paraguay enfrenta a Emiratos Árabes. Y el 27 contra Marruecos. Mañana viajan Mateo Gamarra y Richard Ortiz, que no estarán disponibles para el amistoso del viernes ante Emiratos, pero sí estarán para el duelo del 27 ante los marroquíes. Bueno.
Así la cuestión, estaremos también con esos amistosos justamente el próximo viernes, el primero de ellos, y el 27, el segundo, allá en territorio europeo. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litaje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Bueno, ¿qué me parecieron las sanciones? Ya lo dije, para mí fue penal lo de Guaraní. Me parece que Montenegro pica primero y además es cierto, deja un poquitito la pierna de apoyo, pero eso es normal que un delantero lo haga, porque esa es la cuestión. Esa es tu arma de viveza. Vos tenés que dejar y más todavía cuando ves que el otro, al contrario, te viene atropellando con todo. Entonces, vos proponés el contacto, como se dice. Y fue falta para mí. Después en el penal de Guaraní, a mí no me parece que haya infracción de Gamarra contra Camacho. Me parece, hasta incluso si no se cobraba ninguno de los dos penales, creo que no pasaba gran cosa, porque también, a ver, no es un penal para decir, sí o sí, penalazo, el que fue para Olimpia, ¿verdad? Pero para mí reúne las condiciones mínimas para ser sancionado, que creo que es lo que entendió José Méndez, que ni no dudó, ¿verdad? Ahora en la otra, la falta a Camacho, a mí me pareció más infracción incluso la que viene posteriormente, cuando Camacho cae, Ángel Benítez recupera la pelota y pica, y ahí me parece que Gamarra le patea en la pierna con la que picó. Me parece, ¿verdad? Pero el árbitro entendió, solamente revisó la infracción, la participación de Camacho con Gamarra, solamente revisó esa y terminó cobrando esa. Después ya sabemos, pateó Camacho al palo y se perdió la posibilidad del tanto del empate. Bueno, así la cuestión. Por eso este partido está 1-0. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo. Él ya lo hizo, velando por la gente que necesita, y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo, por eso lo digo. Ya el pueblo se prepara, tan, es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, tan, es la opción 18 de la lista 2. Bueno, estoy leyendo algunos comentarios en el Twitter también, con relación a los penales. Y bueno. También el penal para Nacional. La verdad que no he visto todavía, he visto los últimos minutos. No he visto el penal todavía de Nacional. Pero mañana vamos a comentar con mayor propiedad ahora todo eso también. Lo cierto es que por ahora está ganando Olimpia el partido por 1-0. Están los jugadores recibiendo las indicaciones seguramente del entretiempo, los vestuarios, y nosotros ya venimos enseguida para el segundo tiempo de este compromiso. Así que no se vayan, sigan con nosotros aquí en City Sports. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. Radio City 101.7. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Ingeniero Jorge Martínez, un caacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, CAACUP.
Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Ayala, presidente actual de la Seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Cada momento de nuestras vidas es muy importante. Hoy, la propuesta de Radio City es un momento para expresar, debatir y poner a consideración de la audiencia el acontecer político y los caminos que van tomando. Prepárate y haz de este tu momento. Fulguran mis sueños una patria nueva. En la 101.7, Radio City, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, Momento Político, con la conducción del magíster Jorge Benítez y el abogado Cacho Campos. No te lo pierdas. Donde alegren trinos de sol libertario. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, Si vienen los cambios, Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litaje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Él ya lo hizo, peleando por la gente que necesita, y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo, por eso lo digo. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Aquí en la radio queremos seguir dándote lo mejor. Queremos seguir siendo tu cálida compañía todos los días. Para ello, llega Claudia en la City. Desde las 11 de la mañana, acompáñanos a este paseo con buena música, entrevistas, comentarios, noticias y todo de la mano de Claudia Irala. No te lo pierdas, de lunes a viernes, Claudia en la City. Por supuesto, en la 101.7. Radio City 101.7. Este programa está presentado por Cooperativa Serrana, construyendo la comunidad. Bueno, ya retornan los protagonistas para el segundo tiempo del compromiso. En instantes se va a reanudar el partido. Cuando hay variante en el equipo de Guaraní, Romeo Benítez a la cancha, se retiró Luis Fariña. Bueno, queda fuera Luis Fariña entonces de este segundo tiempo. Bueno, la verdad que Guaraní ninguno
Creo que Ángel Benítez me pareció de lo más destacado del equipo de Guaraní, Marcelo González, con sus proyecciones. Pero lo de Fariña fue bastante escaso. Se retiró del terreno de juego entonces Fariña. Ya está Romeo Benítez en el terreno de juego en el representativo aurinegro. Cuando autoriza el juez, ya mueve Guaraní. En marcha el segundo tiempo, Dos Bocas. Radio City 101.7. Recordemos que está ganando el equipo de Olimpia 1-0 con el tanto conseguido en el primer tiempo por Alejandro Silva desde el punto penal. Ahí estaba el despeje por parte de Julio González. A correr Néstor Camacho. Primero Saúl Salcedo. No quiso complicaciones. La sacó por un costado. Será lateral. Que va a corresponder el representativo de Guaraní en ataque. Saludos a Delio, a Jota, a Gustavo, a toda la gente que nos sintoniza también a través de City TV Cacupe. Vino el remate de larga distancia. Balón a un par de metros. Ese disparo de Ariel Benítez. Intentó el equipo de Guaraní con el remate de media distancia. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Ingeniero Jorge Martínez, un cacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Ya viene la salida ahora para el equipo de Olimpia. Estaba la marca de Ángel Benítez. Termina despejando Tito Torres. Recordemos que Néstor Camacho desperdició un penal en el primer tiempo a favor del equipo de Guaraní cuando hay falta de Walter González. Infracción de Walter. Ahí en el salto. No llegó a saltar. A ver qué determinación toma el juez. Me parece que no es para... Nos acostumbramos tanto nomás en los últimos tiempos que cualquier toque al rostro de este brazo pero ya es roja, así como la planchita, ¿verdad? Él le está diciendo, no, hizo así. Está tratando de explicar Walter, tranquilo. Bueno. Sonrisas de aquí, sonrisas de allá. Romeo Benítez ingresó entonces en este segundo tiempo en el arranque por Luis Fariña. La única variante hasta ahora en este partido. Ya va saliendo González. Está Julio. Romeo Benítez tiene la camiseta número 37. Los suplentes en el equipo de Guaraní: David Vázquez. Está Matías Segovia, Brian Fernández, Marcelo Benítez, Fernando Román y César Miño. Son los que quedan en el banco del equipo de Guaraní. Mientras tanto en Olimpia, ¿qué Sarandí se armó con la cuenta oficial del Olimpia? 4 veces borraron la alineación. En una, por ejemplo, estaba Walter González como titular y también estaba como suplente. Ya no entendéis la cosa. Encima no figuraba Derly González por ningún lado, ¿verdad? Y muchos no sabían que Derly González ya viajó, ¿verdad? Pero, ¿qué Sarandí se armó? Está ganando el equipo de Olimpia 1-0. Los suplentes en el equipo de Olimpia, por ejemplo, ya les cuento, está Gastón Olveira en el banco. Está Gastón Olveira en la banca, algo que llama mucho la atención. Pero está Olveira como golero suplente. Está Antolín Alcaraz también. Ya les comento todos los suplentes del equipo de Olimpia. Gastón Olveira, Víctor Salazar, Antolín Alcaraz, Edgardo Sousa, Ronald Cornet, Hugo Fernández y Guillermo Payo. Son los que están a la expectativa en el cuadro franqueado. Por ahora, el partido muy poco aún en este segundo tiempo. 4 minutos de la etapa complementaria. Esto continúa 1-0 a favor del Decano. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Busca salir otra vez desde el fondo el cuadro franqueado. Mateo Gamarra, la va dejando para Tito Torres. Allí estaba Tito, cruzando hacia el territorio aurinegro. Traslada la pelota Tito. Va a buscar compañía seguramente. Balón que va hacia la punta. Ahí estaba la intención. Ofensiva por intermedio de Brian Montenegro. Richard Ortiz. La maneja Richard. Balón que va hacia Alfredo Aguilar ahora, que tiene que salir a despejar. Vamos Olimpia, nada que Olimpia, dice Victoria Santos.
Saludos a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de los canales de YouTube también. Cuando viene el avance para Guaraní, atención, está dentro del área, linda la jugada, está el toque, el rebote está, gol, gol de Guaraní. Gran jugada de Romeo Benítez por izquierda, el toque, y aparece después allí para mandarla al fondo. Pirayú Benítez, Ángel Benítez, y el empate para el equipo aurinegro sin hacer demasiado, pero qué bárbaro, se fue como Juancito por su casa. El hombre de Guaraní hasta el fondo. Gran jugada personal de Romeo Benítez, no lo quisieron tocar, el remate al medio, el toque, y allí en el rebote aparece Ángel Benítez, el nacido en Cacupé, para marcar su segundo gol en el torneo. Empata Guaraní a los 5 minutos de este segundo tiempo. Ahora 1-1. 101.7. Gran jugada Romeo Benítez, tremenda la habilidad. Cierto, ahí está el tema, no le quisieron hacer full, lo otro, pero hay veces, antes que entre al área, si ya vos pillás que te viene con todo así, un mitad y ágil, rápido. Ya ocupa para alambrar, pero no lo hizo Olimpia, se fue hasta el fondo. Conste que resolvió mal en el último pase, pero con tanta suerte que más allá del pase equivocado, el rebote termina favoreciendo a Ángel Benítez, y que no perdona Pirayú Benítez para marcar de esta manera entonces el tanto de la paridad a favor del equipo de Guaraní. El problema de los clubes con mala infraestructura es que hay una ley que les obliga a tener buenos estadios, infraestructura informativa y todos esos detalles para hacer un equipo profesional. Están todas las leyes, están toda la inspección de cancha, están todo lo que tiene que estar. No se cumple nomás. Por ejemplo, según el reglamento, un equipo que no tiene cancha no puede jugar en primera. Pero juega Ameliano, juega Tacuaré, tienen su cancha, pero no están en condiciones para ser equipo de primera. Pero voto no se puede. Yo ya dije mi postura al respecto hace mucho. Si no están en condiciones tu cancha, hermano, lo siento, hiciste los méritos deportivos, pero lo siento, viejo, sube él inmediatamente que está después de vos. Veían una mano, no había una marca. Si hubo alguna mano, fue brazo pegado al cuerpo de Fernando Fernández. Nada que ver, Otálvaro, tu protesta. Nada que ver. Otálvaro se dio, dice Leo. Es la verdad. Yo me van a disculpar los románticos del fútbol, ¿verdad? Pero antes nosotros en la escuela de fútbol, algo sí, ni a un mitad y así rápido por nuestro lado. El técnico nos decía. No es muy deportivo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero es la verdad. Alambrar. Va saliendo el equipo de Olimpia, 1-1 está el partido. 1-1 el compromiso. Partido que se juega en el Rogelio Silvino Olivieres, del barrio Pinosá. Mucho tiempo se decía el barrio Bernardino Caballero, y en realidad no es barrio Bernardino Caballero. El barrio Bernardino Caballero es del otro lado de la avenida. Había falta de Marcelo González, en perjuicio de Brian Montenegro. Será tiro libre que va a corresponder al cuadro de Cano. Como se dice en el interior, Aiza Tuisamandibulí Benítez. Es un gran jugador, un todoterreno, un muchacho muy sacrificada familia. Entonces los clubes con buena infraestructura deberían reclamar más. Si ellos no piden luego, no, nadie pide nada. A través de la radio, los medios, nomás lo que todo el mundo se plaguea. Todo el mundo se plaguea, lo de Olimpia se plaguea, lo de Cerro, todo el mundo se plaguea por la radio, por tal o cual cosa. Después llega la reunión de los dirigentes o llega una asamblea y todito aplauden. Nadie sienta posturas reales ni pide cosas verdaderas argumentando en reuniones o en asambleas. En las asambleas pues, casi todos se van para hacer urna nomás. Entonces, después al peo se plaguean. Es la misma cosa, al peo nos plagueamos todo el día en la radio, en el teclado, en el Twitter, en el Facebook, contra los políticos, esto y lo otro, y después a la hora de la verdad, día de votación, vaya ella vota. La misma cosa. Los dirigentes se plaguean por la radio, utilizan a los periodistas, muchas veces, y después, a la hora de la verdad, donde tienen que elevar su verdadera voz de protesta, para lo único que se van es para comer bocadito y para aplaudirle al presidente y demás.
Así nomás ese asunto. No hay demasiado secreto. Tiro libre. Para el equipo de Guaraní, 1-1 está el partido ahora. Bueno, Guaraní comenzó un poco mejor de vuelta, es cierto, pero el partido no daba para que rápidamente llegue el empate. Pero hay un arrebato personal de Romeo Benítez, creo que es lo que le da ese mérito y además la posibilidad de llegar a la paridad. Avanza Guaraní de vuelta, atención. El centro de Ortiz se desvía, será tiro de esquina. Habrá córner que va a corresponder al representativo de Guaraní. Estamos llegando a los 10 minutos. 10 minutos de este segundo tiempo. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, KAQP. Después se viene el Retro Tour con el señor Charlie Alemán. Aquí se viene el tiro libre de esquina. Si todavía no bajaron la app de la radio, pueden hacerlo en el Play Store de Google. Radio City KAQP. Para tenernos las 24 horas del día, con todas nuestras programaciones, con excelente música de la City. Aquí se viene el tiro libre. Desde el último rincón de la cancha es córner para Guaraní, que ahora busca el segundo. Ahí vendrá el envío. El centro pasado, segundo palo, el golpe de cabeza termina siendo defensivo. A ver si viene la contra para el equipo de Olimpia, a ver cómo lo manejan. Ojo con este avance. La va trasladando Marcos Gómez. Ahí estaba Marcos, hace la pausa. Escapó bien Marcos Gómez. Avanza Olimpia, tiene que girar. Ya lo terminaron doblando en la marca. Está Marcos Gómez, metió el centro pasado, ojo con esto dentro del área, toque para atrás, el remate y el arquero Pérez. Aldo Pérez la saca al córner. La tuvo Walter González. Linda contra del Olimpia. Aldo Pérez, acá cayó el grito de gol franqueado. Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Ayala, presidente actual de la seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Bueno, quedó muy sentido. Jorge Mendoza, tras esa jugada anterior, él fue cayendo. Y la mano derecha de le agarra la cara. Pero no era, no fue un golpe fuerte ni nada por el estilo. Bueno. Pero exagera también me parece un poco ahí Jorge Mendoza. Vemos la reiteración del gran gol. O sea, la gran jugada personal. Porque después define mal, pero tuvo tanta suerte Romeo Benítez que ese pase final desde la raya final pasa entre los defensores de Olimpia y ahí queda Ángel Benítez para marcar el 1-1 del partido. Bueno, el fútbol interrumpido lo están asistiendo a Jorge Mendoza en el terreno del juego. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Bueno, Recanate en su época decía que le daba náuseas ir a los cócteles con ellos, dice Nelson. Sí. Bocaditos y algún viaje con la selección. Al final ningún dirigente quiere ser Contreras. Y así mismo. El equipo deportivo Pino Saba está cerca de Guaraní. Sí, así mismo. Está cerca del Club Guaraní. El centro largo. Atención. Avanza Olimpia. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Trataba de salir Romeo Benítez. Recupera el cuadro de Cano. Tálvaro para Alejandro Silva. Cambio de frente largo hacia el área. Buscaba el avance el cuadro franqueado, pero no podía. Ya viene la marca, Marcelo González. Mateo Gamarra con otro cambio de frente largo. Demasiado. No va a alcanzar. Y será saque de costado. Habrá lateral que va a corresponder al equipo de Guaraní. Estamos en los primeros 14 minutos de la etapa complementaria. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia
Llegamos a los 15 minutos del segundo tiempo. Están empatando Guaraní Olimpia 1-1. En el Rogelio Silvino Olivieres de Dos Bocas. Ya viene la salida, el despeje largo por intermedio de Walter Ortiz. Atención, ahí estaba peleando después Néstor Camacho. Al piso, no hay falta, dice el juez. A los empujones ahora. Ahora se sanciona infracción del jugador de Guaraní, de Romeo Benítez. Será tiro libre. Habrá salida que va a corresponder. Se tira también Camacho. Bueno, después la infracción de Romeo Benítez en perjuicio de Mateo Gamarra. ¿Cuántos Benítez hay en la cancha? En Guaraní está Ariel Benítez, está Ángel Benítez, Romeo Benítez. No, hay 3 Benítez en el... Hay 3 Benítez. Y González, ahí, a ver, tenemos Julio González, Marcelo González, Walter González, 3 González en la cancha. Bueno. Y el nombre de Walter hay 2, Walter no es que sea un nombre muy común que digamos, pero tenemos 2 en cancha. Walter González en Olimpia y Walter Ortiz en el equipo de Guaraní. Bueno, ahí estaba peleando Otálvaro, será reposición, habrá salida nuevamente que va a correr. Otálvaro ya se tomó con el Mitaí. Hace rato ya se tomó con Ángel Benítez también. Primer tiempo se tomó con Fariña. Habrá tiro libre que va a corresponder al cuadro de Cano. No está haciendo mucho Olimpia, no hay ideas. El Pollo creo que apareció 2 veces. La verdad, ese gol, si no hubiese sido por ese penal en el primer tiempo, Guaraní tampoco es la A. Un poquitito más. Bueno, la verdad, el 1-1 creo que, como solemos decir, si vamos a hablar de justicia, que para mí no existe la justicia en el fútbol, podemos decir que sí. Bueno, se va Otálvaro, sí, la verdad. Abandona la cancha Otálvaro. Va a entrar Paiva también. Se va el Pollo. Escaso lo de Pollo. Guillermo Paiva por Jorge Recalde. Viene la salida para el equipo de Guaraní. Balón hasta el fondo. Será saque de meta finalmente que va a corresponder al cuadro de Cano. Víctor Salazar por Sergio Otálvaro. Bueno, Tucu Salazar. Por Otálvaro entonces, otra variante en el representativo de Olimpia. El partido está 1-1 cuando carga Guaraní. Es hábil este chico Romeo Benítez. Está haciendo un buen trabajo. Balón que va hacia la zona zurda, la tiene Camacho. Trató de hacer una picadita. Recuperaba bien ahora Salazar. Bueno, ahora Olimpia jugando con 3 delanteros. Vamos a ir viendo quién baja más. Y Paiva seguramente va a ser Montenegro el que va a ir bajando más. Pollo es una promesa, dice Nelson. Fue una realidad ya Pollo en su momento. Ahora no le están saliendo bien las cosas. Para mí es un jugadorazo Pollo. Pero en este partido no. 20 minutos, segundo tiempo. El saque de costado que lo cumple Salazar. Pelota que va al área. Peleaba Walter González. Sacaba Marcos Cáceres. Este empate no le sirve a ninguno de los dos. Porque Guaraní, en su lucha por el cuarto cupo a la Libertadores en el acumulativo, con esto va a quedar a 7 puntos de Nacional, otra vez. Y Olimpia va a sumar 22 unidades, le va a igualar a Libertad y a Cerro.
Y Nacional ya ganó y tiene 25. Y el Cerro juega mañana. Habrá reposición que va a corresponder al equipo de Guaraní. Segundo tiempo del partido, esto está 1-1. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Bueno, ahí hay una infracción en perjuicio de Camacho. Correctamente sancionada la falta, será tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní. Pedían una amarilla para Tucu Salazar, no pasó nada, será tiro libre. Punta zurda que va a corresponder al equipo aurinegro, que ahora lo quiere ganar. Atención, allí vendrá el envío. La para pegarle Camacho. Guaraní quiere el segundo, por ahora está 1-1 el partido. Camacho rompe penal en el primer tiempo. El envío largo de Camacho al área, el golpe de cabeza termina siendo fallido, no llegaba. Marcos Cáceres a esa pelota. Será salida que va a corresponder al representativo de Olimpia. Ahí ya está para sacar Alfredo Aguilar. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Él ya lo hizo, peleando por la gente que necesita. Y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo. Por eso lo digo, ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Bueno, el penal que cobró para Guaraní fue falta en ataque, dice Cole. Y la verdad, hasta podríamos decir que sí. Para mí no fue penales, ¿eh? Para mí no fue penal. Busca el avance el equipo de Guaraní ahora, pelota por un costado de vuelta. Habrá saque lateral. Soy olimpista y me molesta que los jugadores son tan violentos. Antes del inicio de año era bueno porque llegaban bien, pero ahora demasiadas faltas. Variante del equipo de Olimpia. Otra modificación en el cuadro de Cano. Hugo Fernández por Brian Montenegro. No, la verdad que no entendía por qué 3-9 en la cancha y quién le va a pasar la pelota. Bueno, ahora está Hugo Fernández en el terreno de juego. Vamos a ver si se despierta Hugo Fernández también. Cuando vino el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! La pelota sorpresiva allí al área y el disparo que se va hasta el fondo. Aquí aparece el gol de goleador de un lateral de evolución en el centro y de cabeza y al fondo para la segunda conquista de Guaraní. Gol de goleador. ¿Quién sino él? Fernando Fernández. Su tercer gol en el torneo. De cabeza Fernández. Ahora, un lateral de evolución para el que ejecuta el lateral. Centro. Defensa ni en la escuela de fútbol. Bueno. Se pone arriba Guaraní en el marcador. Se pone en ventaja ahora el equipo aurinegro que pasa a ganar el partido 2-1. 101.7. Te voy a contar que en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Te voy a contar, en el Senado tendremos un amigo. Con Oscar Tuman del Congreso estará todo bien. Representante que camina contigo, contigo. Él ya lo hizo, peleando por la gente que necesita. Y eso nadie le quita. Somos testigos, tantos proyectos en beneficio del pueblo. Por eso lo digo, ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Ese día no te equivoques a la hora de votar, que el honor es colorado y vamos a ganar. Ya el pueblo se prepara, tan, tan, tan. Es la opción 18 de la lista 2. Bueno, llevaba con el brazo Marcos Gómez, será tiro libre. Tiro libre otra vez que va a corresponder al equipo de Guaraní, que ahora está ganando el partido 2-1. Sin ser superior.
Es lo que solíamos decir. No hace falta ser demasiado superior. Solamente el tema de la eficacia. Bueno, Bernardo Romeo. Ha sido fundamental para el primer gol de Guaraní. Me refiero a Bernardo Romeo Benítez. Bueno, y Aguilar otra vez recibe gol. No ha pasado un solo partido con Aguilar de que Olimpia no haya recibido gol. Un dato también para los anti-Aguilar. Cuando haya falta. Primer penal en contra que le cobran a Olimpia en el Clausura en 12 partidos. Ese de Camacho. Pero no se convirtió. 7 penales a favor en 12 partidos para Olimpia en el Clausura. 11 en el año. En 50 partidos. Tiro libre para Olimpia. Atención, vino el remate. La marca oportuna. El rebote otra vez para el cuadro franjeado. Qué manera de complicarse, entregaron mal esa pelota y se viene la contra para el equipo de Guaraní, puede ser el tercero, si la hacen bien está el tercero, atención, aquí está para el tercero, el remate, sacó el arquero el rebote, está otra vez, vino el disparo y Aguilar termina salvando y mandándole al córner, se salvó Olimpia pero de milagro, tremenda corrida otra vez de Romeo Benítez, pudo haber sido el tercero en una jugada, en una pelota mal entregada por Olimpia en ataque y de contra, lo tuvo Guaraní. Camacho estaba solo pidiendo y Romeo Benítez otra vez tras el rebote le pega al arco. Desaprovecha Guaraní, pudo haberlo liquidado, no lo hizo. Esto le puede costar caro. Veremos. Tiro libre de esquina, atención. Allí vino el centro, el golpe de cabeza termina siendo defensivo. Busca salir ahora Olimpia, el remate. Y a ver, viene la contra o no. Richard Ortiz. Metió bien el balón al vacío. A ver en qué termina esto. A ver en qué termina esto. No, por acá no le dice Ortiz. Recupera bien otra vez Olimpia. Escapa Salazar. Avanza el decano. El envío hacia la punta. Para nadie. Walter González manda una piedra. Aguilar ya no tiene vergüenza, dice Aníbal. Bueno. Pero es que en ese gol, ¿cómo pegó un lateral? Encima le da tiempo otra vez al que recibe el lateral, de devolvérsela al que tira el lateral. Ese tipo de jugadas la pelota no tiene que llegar luego al receptor. Pero bueno. Equivocación. Avanza el equipo de Cano, pero esto no se termina todavía, dice Olimpia. Busca el empate. Pelota que va, cabecera del área. No hay falta, dice el juez. Me van a decir, cierto, Pollo no estaba funcionando, todo lo que sea, pero ¿quién va a crear en Olimpia fútbol ahora? O va a intentar por lo menos. No, la verdad que no tiene, ¿eh? Depende mucho de algún cambio de frente lindo que haga Richard o de alguna corrida de alguno. Con un centro, cabeza y gol. Falta de Richard. Olimpia va a ganar 10-0. Qué tremendo mufa Tito Pérez. Bueno, tranquilo nomás, muchachos. Ahí la falta de Richard en perjuicio de Camacho. Y a esto es lo que le gusta a Camacho. Aguantar, tener la pelota. Ahora están ganando. Amonestado Richard Ortiz. Acumula su quinta tarjeta. Bueno, se va a ir con la selección. Y después cuando venga no va a poder jugar otra. Bueno. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Le quedan 16 minutos al compromiso, más lo que se adicione. Está para pegarle nuevamente Néstor Camacho. Las indicaciones. El hombre de Villa Florida, departamento de Misiones. Vino el cambio largo. Salió Aguilar. Buah. El despeje. La bajaba Montenegro. No, Montenegro ya salió. La bajaba Walter. Está feliz el público aurinegro en el terreno de juego. Allí en Dos Bocas. Va saliendo Olimpia por intermedio de Saúl Sabín Salcedo.
Tenés toda la razón en eso, Salva, pero Aguilar no estaba más tirado sobre su primer palo, igual nomás le entra por ahí la pelota esa. Y sí. Sale Guaraní. Marcelo González. La maneja Fernando Fernández. Dejándola ahora para Romeo Benítez. Ahí está Bernardo Romeo Benítez. Linda devolución otra vez para Romeo dentro del área. Oportunísimo el cruce de Tucu Salazar. Porque se le metía. Gran devolución de Fernando Fernández. El famoso dame que te doy. ¿No? O la pared y no me está. Cambio en Olimpia. Se va Alejandro Silva. También de escaso aporte el día de hoy. Bueno. Y Cáceres apuesta a un pibe, a un mitad. Ronald Cornet con la camiseta número 18. Ronald Cornet a la cancha. Tiro libre de esquina que va a corresponder a Guaraní. Y Pubiteca, dice José. Tranquilo, todavía no termina. Tiro libre de esquina. Es córner que corresponde al Indio. Después estamos con Charlie Alemán y el Retro Tour. Con los mejores clásicos para arrancar esta semana. Qué feo tuvo el tiempo ayer en la madrugada. Y a la mañanita también acá en Cacupe. Allí vino el centro, atención, pelota que va. Ay, 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 hubo una serie de agarrones por allí, no se cobró nada. Siga, dice el juez. A ver, ahí estaba peleando Walter, ahora se viene Hugo Fernández para la contra. A ver si aprovecha esta Olimpia. Esto puede terminar en gol. Linda la habilitación, esto tiene que terminar en gol. A ver. Increíble, queda esa pelota otra vez por allí. Ojo con esto, vino la pelota afuera. Afuera el disparo, no se puede creer. No se puede creer lo que acaba de errar Walter González. Gran contra del equipo de Cano. Era Paiva para definir. Y no, y después el remate arriba y afuera de Walter. El chico Cornet le picó mal esa pelota justo cuando estaba llegando, pero igual queda otra vez el rebote para Walter González. Y le pega arriba. Mandó la pelota allá en la vocacional. Fue una clarita para Olimpia. No sé si Olimpia va a volver a tener otra como esta. No pudo definir bien Cornet. Una muy buena contra del equipo de Cano. Y me parece que hay un empujón sobre Ángel Benítez ahí en el área. ¿Qué Sarambí se iba a armar si era gol de Olimpia y después se revisa en el VAR y es penal para Guaraní en realidad? A Nique Navar que le llame Día de Vivar está en el VAR y nada, señores. Que Día de Vivar le llame a... Definió mal Cornell. Cuando picó ahí, trató de pasar de suelo, tenía que patear al arco, mire. Estoy cola de coa. Ay. Walter llegó, pero Walter y Paiva son los mismos luego. La verdad que Paiva en este campeonato de clausura desaparecido en acción. A ver, cambio Guaraní. Se va de la cancha Ariel Benítez. Correcto partido del lateral derecho también, Encima se animó a patear a media distancia. Y Paiva se está playando ahí con un asistente de Guaraní con... Román para ingresar. Fernando Román para ingresar en el equipo aurinegro. Paiva no tiene que preocuparse por tratar de generar algo, no estar playándose, discutiéndose ahí con el masajista. Qué notables. Se produce la variante. Fernando Román en la cancha con la 27. Para reemplazarlo a Ariel Benítez. Bueno, ahí está dando las indicaciones ya. Bueno, Román va a pararse como lateral por derecha. Estamos en los últimos 11 minutos del tiempo reglamentario. Está ganándole Guaraní Olimpia por 2-1. Cero ideas Olimpia. Cero ideas Olimpia. Miró mucho la pelota, no levantó la cabeza y cuando lo hizo le llegó todo el arquero. Esas cosas se aprenden desde las inferiores, Manuel.
Y puede ser, Manuel. Yo creo que trasladó bien, le picó mal todo lo que, pero estoy de acuerdo contigo. Miró mucho la pelota. Tenía que haber dado el golpe de vista ya del arco si le estaba viniendo. Y yo calculo que debería haber pateado al arco ya él. Sin Derlis no somos nada, dice Aníbal. Bueno, pero Derlis solo no va a poder hacer. Falta de Mateo Gamarra. Infracción de Mateo en perjuicio. Marcelo González le robó bien la pelota a Marcelo González. Después le comete la falta abajo. Mateo para mí es un jugadorazo que estamos ganando, ¿verdad? Pero tiene que bajar un cambio a veces. Tiene que bajar un cambio. Más todavía cuando adelante tiene jugadores rapiditos, ligeritos, que son más rápidos que él. Él tiene que saber que no siempre con el cuerpo le va a... Tiene que usar el anticipo. Está bien que raspe, pero no todas las veces no puede salir. Tiro libre que va a corresponder al equipo aurinegro. Tramo final ya de este compromiso. Va a terminar el torneo y el nieto de Ever Almeida todavía no debuta. Atención, otra vez a los empujones, a los agarrones. Balón que va a quedar para Alfredo Aguilar. Será salida que va a corresponder al equipo de Olimpia. Ya estaba el envío. Peleaba Walter González. Todavía no le nombré a Paiva, excepto en esa discusión con el masajista. Hola Cristian, desde Puerto Antequera. Vamos Guaraní. Un abrazo Cristian Álvarez, a toda la gente de Puerto Antequera. Pelota larga. Ya venía la marca. Trata de salir Fernando Fernández. Aguantaba bien. Toda la importancia de un goleador como Fernando Fernández. No participa mucho del juego, pero tuvo una y de cabeza la mandó. Y después en la siguiente roba una pelota, descarga. Cuando carga Olimpia, atención. Ojo con esto, está dentro del área, el toque para atrás. Y de punta termina sacando. Ya estaba anulada la jugada. Le cobraron infracción a Walter. Un abrazo, Manuel Aquino, siempre escuchando. Gracias, mano. Bueno. Sí, había un empujón de Walter. Después cuando se levantaba el rival, lo termina agarrando para que no se levante. Es falta. Con Aguilar nunca ganamos, dice Miguel Rodríguez. Y bueno. La verdad no entiendo. Si Olveira ya se curó, quiere decir que ya se curó, por eso está en el banco, ¿verdad? No sé. Bueno. Está el despeje por parte de Aldo Pérez. Trataba de aguantar Camacho. Va saliendo Ortiz. Paiva. Fernández. Busca cargar Olimpia ahora. Se va metiendo en diagonal. Linda la habilitación. Atención, queda la pelota para Cornet. Por lo visto que es zurdo. Quiso enganchar para su zurda. Y va saliendo Guaraní. Recupera rápidamente ahora el equipo de Olimpia. Ahí estaba Cornet. Falta. Infracción en perjuicio de Cornet. Tarjeta de amonestación para Ángel Benítez. Tiene buenas condiciones técnicas el Mitaí, ¿sabe? Se nota que puede manejar la pelota. Amonestado el nacido en Cacupé, Ángel Benítez. Cuarta tarjeta de amonestación para él también. Está sentido Jorge Mendoza. Bueno. Hola Rolando, saludos para mi esposa Sara Mesa. Por los 13 años de estar juntos, soy Rolando Cárdenas. Saludos Rolando, felicidades a tu esposa por aguantarte. Faltan arqueros de nivel paraguayos. Si no le rejuvenecemos a Anthony unos 10 años, parece jodida la cosa. Dice Yo Soy Alex. Yo creo que la presencia, el retorno de Junior Fernández, yo creo que es una muy buena noticia. El nivel que anda demostrando Juancito Espínola en la Argentina me parece una muy buena noticia. Yo creo que tenemos arqueros de nivel. Kili González, el Kili Rojas de Nacional está llegando a un muy buen nivel también. Se va a ir Jorge Mendoza. Va a abandonar la cancha Jorge Mendoza, lastimado. Ahí lo retiran en camilla. A Jorge Mendoza, que tuvo sus arranques justamente en Guaraní.
Ya está Fernández en el terreno de juego. Brian Fernández. Otro nombre nuevo en Guaraní. Tiro libre para Olimpia. Atención. Olimpia está buscando el empate. Vino el envío. Si se concreta la derrota de Olimpia va a quedar a 4 de Nacional. Atención con esto. Tiene que salir Aguilar. Cortó bien Aguilar, trata de tener la pelota ahora el equipo de Cano de vuelta. 40 minutos, casi 41 del segundo tiempo. Lo ganaba Olimpia 1-0. Lo dio de vuelta Guaraní en esta etapa complementaria. Torres. Para Fernández. Ahí está Fernández, con un centro al área, el golpe de cabeza defensivo. Marcos Cáceres, el rebote. Richard Ortiz le pega. Tan mal esa pelota que va hacia la cancha de Bochas. Bueno, no sé si sigue siendo la cancha de Bochas, donde está el tinglado allá en el fondo. Bueno, será saque de meta. Última parte de este compromiso, señores. Por ahora la victoria es de Guaraní, 2-1. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. Viene la marca otra vez por parte del Tucu Salazar ahora. Trata de salir el equipo de Olimpia. No tiene claridad, no tiene ideas. Y les digo, hasta si Olimpia llega a empatar este partido, va a ser de prepo, de pedo, por algún, no sé, algo individual, algo. Aldo Pérez se queda con el balón. No tiene ideas. Sinceramente, es muy meritorio que este Olimpia esté en la parte alta de la tabla peleando cosas importantes, porque la verdad en los últimos partidos Olimpia no ha... Y después me van a decir, no, que he perjudicado, que esto, que lo otro. Solo nomás Olimpia se complica. Pero se dan cuenta ustedes el bajo nivel de nuestro campeonato. No sé. Bueno, lo vamos a comentar después en algún vivo, lo vamos a hacer ahora en City Sport, no sé si el miércoles vamos a hablar del nivel del campeonato. Por lo menos sí que hay 4 que están peleando por el título, ¿verdad? Que eso ya es una gran novedad. Pelota larga, pero no es porque son 4 equipos de la gran 7 que no ven a lo que se... No, 4 porque... Hasta me animo a decir Libertad, si se anima un poquito más. Pero está peleando Libertad. Y Costa que ya está clasificado a la Libertadores, ¿verdad? Pero ya fue campeón. Saque de costado lateral que va a corresponder a Olimpia. 43 minutos y medio, segundo tiempo. Guaraní está metiendo una victoria muy importante para su objetivo de clasificar a la Libertadores como cuarto cupo, ahora, claro. Pero está lejos igual Guaraní de Nacional. Porque hoy ganó Nacional. Y si gana Guaraní va a haber 5 puntos igual de diferencia. Pero queda prácticamente toda una rueda todavía. Avanza Olimpia, atención, allá está Tito, metió el centro. El golpe de cabeza está increíble lo que acaba de desaprovechar de vuelta Olimpia. Muy forzado en ese envío de cabeza. Después Richard la pudo meter otra vez en circulación. Avanza Olimpia. Está buscando, está intentando el cuadro de Cano. Habilitación otra vez por izquierda. Ojo con esto. Ahora vino el centro pasado. Richard de cabeza. Y Aldo Pérez. Aldo Pérez se queda con la pelota. Se acuesta un ratito. Richard es lo más peligroso que tiene Olimpia. Cooperativa Serrana Limitada. Construyendo la comunidad. Ahora, qué mal saltó Paiva. Ahí estaba solo Paiva. Un tomá meter. Y después Richard hace lo que puede, ¿verdad? Pero desacomodado saltó Paiva. Ingeniero Jorge Martínez, un caacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Bueno, hay que verles en la selección, ojalá que lleven ese nivel ahí, ojalá, si te referís por los arqueros, yo soy Alex, sí, totalmente. Un Olimpia nublado, desconocido, sin ideas, sin juego, malas decisiones, diría
bajo nivel futbolístico. Ni si estaba Derlis no cambiaba mucho. Es el equipo, dice Manuel. Busca el avance nuevamente. No, pero no puede depender de un jugador. Ah, o sea que si Derlico va a ser vendido a fin de año. O sea que el año que viene no se puede depender de un solo jugador. Tiro libre de esquina, córner para el equipo de Olimpia. Ahí está para pegarle Hugo Fernández. Olimpia quiere el empate. Si así tira tu centro y eso, hermano, ¿a quién pretende ganarle? Yo no sé. Se nota que algunos jugadores vinieron por obligación, por la obligación que tenían de venir a cumplir su contrato con el Olimpia, porque no le veo ni con ganas a algunos jugadores de Olimpia que en esta segunda mitad de la temporada. Avanza el Decano. Paiva cuando vino ya parecía que se comía todo por delante y después se empezó a preocupar en otras cosas. Y Hugo Fernández yo no lo he visto todavía. El Pomelo Vera nunca, ese es el limoncito más. No quería luego venir a jugar en Olimpia. Y lo demuestran cada... La gente dice no le da, no le ponen. Y por algo no le ponen ni en el banco. Porque eso es porque en los entrenamientos luego no demuestra siquiera ganas. Habrá salida que va a corresponder a Guaraní. Ya llegamos a los 46 minutos y medio. Iremos hasta los 49. Y ahí está Paiva. Lo único que hace Paiva con eso es darle segundos a favor al arquero de Guaraní. Pelota que va a quedar otra vez en poder de Olimpia. A ver si Olimpia lo empata. Envío largo de Tito. No podía Walter González. Le ganaba una vez más, como en casi toda la noche, Marcos Cáceres. Balón por un costado. Será lateral que va a corresponder al equipo aurinegro. Que no está sufriendo, ¿eh? Cierto, recién Olimpia, los ponchazos, tuvo una chance con esa de Walter arriba. Esa fue increíble. Esa sí. Se va a producir otra variante del equipo de Guaraní. 47 minutos. Se va a ir de la cancha Camacho. Buen partido de Camacho, ¿eh? Independientemente del penal malogrado, muy buen partido de Camacho. Anda recuperando su nivel. Y ya se produce la variante. Marcelo Benítez por Camacho. Bueno, con esto seguramente Walter Ortiz va a pasar al medio. Marcelo Benítez, que es lateral izquierdo, ya se fue a recostarse por esa zona. Última parte del encuentro, señores. 48 minutos. Guaraní le está ganando a Olimpia por 2-1. Ahí estaba el envío largo. Quiere salir ahora. Aguantar un poquitito. Por ahí está Romeo. Termina perdiéndola. Saca Salazar. 5 Irepila y cambios. Después había una falta ahí de Richard Ortiz. Amarilla, no fue de Richard. Fue del chico Cornet. Amonestado Cornet. Ya sacó la pelota Fernando Fernández. Vino y le dio un... Bueno. La inexperiencia también porque no había ninguna necesidad. Pero con esto lo que das es... Le das respiro al otro equipo. Y es cierto, la gente dice... le das tiempo. Pero no, el tiempo se recupera, te dicen. Sí, pero nunca se recupera todo el tiempo. Porque no se para el cronómetro. No es como en el futsal o en el básquetbol, que sí. Se paró la pelota por 42 segundos, se recupera 42 segundos. No. O sea, siempre el equipo infractor termina siendo perjudicado en ese sentido. Y no entienden muchas veces los jugadores que al santo cohete hacen eso. Bueno, está protestando Richard. Paiva también. Bueno, y Marcos Cáceres lo hace con toda la experiencia, tranquilito. Bueno. Y el árbitro dice que ya no hay tiempo para más. Final del partido, señores. Final del encuentro. Acaba de ganarle Guaraní Olimpia por 2-1. 101-7. Bueno, ¿qué más decir? Pobre lo de Olimpia. Un equipo sin ideas. Un equipo que tiene algunos jugadores que parece que nada más que están de compromiso. Que lo único que quieren es que llegue diciembre para irse. Un equipo sin alma. Que si no fuese por lo que pone Richard Ortiz, parecería ser que hasta no es Olimpia. Con jugadores que se preocupan más por plaguearse antes de que jugar. Entonces es difícil.
Y tiene un plantel corto Olimpia. Si no funcionan 2-3, y no puede ser que todo el mundo esté hablando sin Derli. O sea, no puede Olimpia ser Derli dependiente. No puede. E incluso en los otros partidos donde cuando ha estado Derli también en la cancha, es añondo ya como, ahí va a ver, muchacho. O Richard Solo tampoco. Hay algunos jugadores que, por Dios, y otros que han bajado notablemente su nivel, su rendimiento. Entonces, yo creo que hay que dejar de buscar excusas. Acá están diciendo que el penal no fue penal. Sí, ok, no fue penal, pero ya no metió ni encima. Y ahí era que Olimpia liquide. Pero no puede liquidar si no genera una. La jugada que logró Walter González fue de un pororó. De una serie de boom, boom, boom y nada que ver. No he visto una sola jugada buena colectivamente de Olimpia en todo el partido. El gol de Olimpia fue un rechazo largo del arquero que peina a Walter González y lo deja a Montenegro de cara. Y viene la falta del arquero, que hasta también podemos dudar. O sea, no es una falta demasiado contundente para decir que sí o sí, claro, fue penal. Para mí fue penal. Para mí reúne las condiciones para haberse sancionado como penal. Pero les digo que si no se sancionaba tampoco no. Pero bueno. Así la cuestión. Lo cierto es que perdió Olimpia, 2-1. Cede un terreno muy importante Olimpia. Ahora Nacional le saca 4 puntos. Si Cerro gana también le va a sacar 4 puntos. Y Libertad ya se pone por delante del equipo de Olimpia. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta en esta cobertura de City Sports. Mañana vamos a estar con el partido 12 de octubre con Cerro Porteño para ver si Cerro puede ganar y seguir siendo puntero del campeonato, o si Nacional al término de esta fecha va a quedar como el único líder del torneo. Que tengan todos feliz descanso, a seguir disfrutando de la muy buena música de Radio City, porque ya en instantes se viene el señor Charlie Alemán con Retro Tour. En la 101.7 Radio City, esto fue City Sports. Este programa fue presentado por Cooperativa Serrana, construyendo la comunidad. Radio City 101.7. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Ingeniero Jorge Martínez, un caacupeño que será tu voz en la Cámara de Diputados. Jorge Martínez, Cordillera para vos. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, Caacupé. Abogado Víctor Martínez Molinas, ex intendente municipal de Eusebio Achala, presidente actual de la seccional Colorada. Experiencia, vocación de servicio y patriotismo. Honor Colorado. Vamos a estar mejor. Víctor Martínez Molinas, diputado por Cordillera. Cada momento de nuestras vidas es muy importante. Hoy, la propuesta de Radio City es un momento para expresar, debatir y poner a consideración de la audiencia el acontecer político y los caminos que van tomando. Prepárate y haz de este tu momento.